Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias. El conflicto israelí-palestino, este bombardeo de Israel en Gaza, ha dejado al menos 28 personas fallecidas, entre ellos varios niños. Hace unos cuantos minutos se informaba también de este edificio de cerca de 13 pisos que se vino abajo a raíz de estos mismos bombardeos. Nos enlazamos contigo, mi querido Juan María Naveja, análisis político y en esta ocasión de carácter internacional. Vaya color de hormiga que se están poniendo las cosas, Juan María. ¿Qué tal, Magda? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia de Mega Noticias TVC. Fíjate que había un remanso de paz que se venía dando por varios, aunque la tensión siempre es permanente en la zona, no se habían dado nuevos choques entre Hamas y el gobierno e Israel. Sin embargo, ya este ataque en Gaza, en la franja de Gaza, pues nos habla de que vuelven a tensarse las situaciones, más todavía con las advertencias de Benjamin Netanyahu, quien está advirtiendo de nuevos ataques. Hay que recordarle a nuestra audiencia que el movimiento de resistencia islámico Hamas se trata de una organización palestina. Ellos se declaran como nacionalistas e islamistas, es lo que sabemos, y ellos tienen como objetivo final, como en la carta fundacional, que la región histórica de Palestina, que comprendería Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, tendría capital Jerusalén. Este ha sido un problema bastante grave, bastante serio. No ha habido una paz duradera por las fricciones que se venían presentando. Recordarás lo que también estuvo presentándose como una de las discusiones era la capital, donde se iba a ubicar la embajada de Estados Unidos, que había un acuerdo de que Tierra Santa se respetaría, y bueno, pues en este caso con Donald Trump se estuvieron dando saltos en esta materia. Por otro lado, Magda, pues la situación en Israel es muy tensa porque han tenido elección tras elección y siempre con el problema de formar el gobierno, con las acusaciones de corrupción contra Benjamin Netanyahu, y pues toda esta situación hace un cóctel muy complejo, muy complicado en Medio Oriente, Magda. Y que además son asuntos históricos, ¿no? Platicamos ahora con un especialista también en estos asuntos de carácter internacional, Juan María. Y bueno, hay que recordar que también gran parte de esta última ola de violencia se debe en gran medida al esfuerzo legal de una larga data por parte de grupos de colonos judíos por desalojar a familias palestinas de sus hogares. Todo esto muy cerca del distrito de Jerusalén Oriental, ¿no? Una situación que, bueno, ya se viene cocinando desde hace muchísimos años y que, bueno, ahora también es el reflejo de estos conflictos y de esta tensión que se está viviendo. Sí, y ahora estamos ante una situación que vamos a ver la reacción de las superpotencias, porque, como comentábamos, en el caso de Donald Trump era su apoyo absoluto para la causa israelí, no así con los otros gobernantes que incluso han tratado de negociar la posibilidad de la constitución del Estado palestino, que no se ha dado ese paso, Magda. Es parte de las grandes discusiones que se vienen presentando ya desde muchos años atrás. Por lo tanto, vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos, cómo reacciona Rusia frente a esta serie de ataques que, como tú dices, ahorita ya estamos en víctimas incuantificables, Magda. Y dentro de todo esto, ¿qué es lo que podríamos esperar justamente de esa reacción por parte tanto de Estados Unidos como de Rusia, ahora que lo mencionas? Mira, en el caso del presidente Biden es un hombre que conoce muy bien la región, es un hombre que hizo mucho trabajo siendo vicepresidente en la parte internacional, conoce bastante bien. Sin embargo, no perdamos de vista que Estados Unidos tiene intereses muy fuertes, muy firmes con Israel, que en cualquier caso el presidente Biden siempre ha apostado más por la paz en la región. Esto nos lleva a que seguramente buscarán ese tipo de acuerdos para que estas dos causas traten de llegar por fin a alguna solución, pero no se ve que a base de bombardeos, a base de ataques, se vaya a lograr. Pero sí, ciertamente, a diferencia de Vladimir Putin, que sí tiene sus diferencias con Israel, en el caso del presidente Biden, tiene más inclinación hacia buscar una paz negociada en Medio Oriente.
Y que bueno, aquí yo creo que la mayor preocupación es que este tipo de conflictos terminen escalando aún más, ¿no? Sobre todo en un momento tan álgido por el que está atravesando el mundo entero. Sabemos pues de esta pandemia de COVID-19 que ha dejado a millones de personas fallecidas a nivel internacional, Juan María, y que bueno, ahora se suma un conflicto más a este de por sí panorama ya complejo en el 2021. Así es, y lo que estamos viendo que no ayuda, mi querida Magda, es la parte de la pandemia, que la pandemia viene a ser un ingrediente particular. Recordemos que Israel ya está entre los países que ha logrado avanzar. De hecho, Israel como el país modelo de la lucha contra la pandemia, y sin embargo, los países también que se encuentran con una problemática como la India y que tienen un peso específico en la comunidad internacional, pues tienen la atención de lo que está pasando con esos miles y miles de muertos. Y en el caso de Israel, pues prácticamente habían regresado ya a la normalidad en cuanto a la vida con la pandemia, porque lograron ese avance de vacunar prácticamente al 100% de su población, y eso pues les había dado un regreso a la normalidad, Magda. Oye, Juan María, ¿y ves que de pronto esto puede llegar a empezar a generar un efecto dominó hacia algunas otras partes del mundo? Citábamos con Estefanía hace algunos momentos también la situación en Colombia, ¿no? Que es un conflicto que ha escalado en los últimos días, que ha tensado todavía más la liga y que pues sin duda nos lleva a voltear a ver qué es lo que está pasando en todos estos países centroamericanos y que de pronto pudieran llegar a salirse un tanto de control todas las cosas, todos estos acontecimientos. Colombia se juega muy aparte en este momento, Magda. Se juega muy aparte por las condiciones en que se ha dado la serie de incidentes. Que lo de Colombia arranca como la intención del presidente Duque de establecer una reforma tributaria, porque ya los apoyos sociales ya no daban. Y entonces esto no gustó a gran parte de la población. La policía endureció la reacción, no gustó esto, y entonces, aparte de la oposición a la reforma tributaria, vino un choque también con la policía. Entonces, Colombia trae otro problema, Magda, que está aderezado por la presencia de 2 millones de venezolanos que han ingresado al territorio colombiano y que, bueno, pues viene a ser parte de la problemática que se ha presentado entre estos dos países vecinos. El presidente Duque echó para atrás la iniciativa de la reforma tributaria, la reforma impositiva, que buscaba tratar de tener más recursos para poder seguir con el estado de bienestar colombiano. Pero pues aquí también se advierte que no se logró un acuerdo de paz realmente tan fuerte como se suponía con el gobierno anterior del presidente Santos. Entonces Colombia está jugando en ese terreno porque es un país que internamente trae su propia problemática, trae su propia situación. Y la escalada, pues como tú la comentas, Magda, nos va mostrando que son diferentes escenarios en el mundo en donde se están dando estos choques. Y mira cuándo se está dando, cuando el presidente Biden ha anunciado la salida de las fuerzas de Estados Unidos de OTAN. Entonces, todo esto también van siendo una serie de ingredientes que nos tienen que poner con mucha atención a los movimientos que se están presentando en todo el mundo. Oye, y a ver, a lo mejor dentro de todo esto, el papel de México al interior de este Consejo también de Seguridad, porque seguramente ahora tendrá que activarse, ¿no? Para poder mantener el orden en el mundo en todos estos países, pues me imagino que en este sentido también debe de fungir un papel fundamental, Juan María. Recordemos a nuestra audiencia que México este año es participante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y Exacto. realmente hay que señalar que este consejo pues tiene el dominio de las grandes potencias, porque ahí están Estados Unidos, Rusia, Francia, China, y ellos sí tienen poder de veto. México no. México de hecho llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una especie de relevos, porque también se quiso presumir
que era una distinción hacia México, no, era simplemente un acuerdo en los países que estaban con cierto prestigio. Sí, México tiene un prestigio diplomático y que lo ha llevado ya en otras ocasiones a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero allí sí no perdamos de vista que los que tienen el dominio son las grandes potencias, porque son las que tienen el poder de veto ante este tipo de circunstancias, Magda. Y bueno, pues como estamos viendo, esto se añade a la problemática que se está viviendo en otras localidades en donde sigue tensa la situación, como lo que pasa en Siria, la situación tan difícil que está pasando con Irán, y que de alguna manera se confiaba en que con el regreso de los demócratas a la Casa Blanca quizás se podría llegar nuevamente al acuerdo que se tenía entre varios países y Estados Unidos con Irán. Y entonces vamos a ver en qué circunstancias reacciona las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que obviamente tendrá que sesionar ante esta escalada que se presentó el día de hoy. Oye, Juan María, ya para que podamos concluir, ¿cuál es tu perspectiva entonces para los próximos días? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que Israel no va a quedarse de brazos cruzados. Me parece que Netanyahu juega mucho a darle seguridad a su población, y parte de la seguridad es eso, pero los palestinos también van a mantenerse en ese terreno. Yo creo que en este terreno tendremos que esperar todavía una serie de tensiones, porque las dos partes están sumamente friccionadas, Magda. Una serie de tensiones. Lo malo es que dentro de estas tensiones también se pierden vidas humanas, Juan María. Sí, no, pues ya estamos viendo, en este momento empezaban con 13 muertos, escalas a 28, y no sabemos, porque pues son daños que apenas empiezan el conteo con los bombardeos de las dos partes, Magda. Sí, que por cierto, la ONU también ya ha intentado el diálogo, sin embargo, estos enfrentamientos se han intensificado en las últimas horas y bueno, el pronóstico dentro de todo esto es que el conflicto continúe escalando también en las próximas horas y en los próximos días. Muchísimas gracias, Juan María, como siempre, por este análisis puntual. Aquí estaremos al pendiente y pues la esperanza es que lleguen a acuerdos, mi querida Magda. Es correcto. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, mi querido Juan María. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos con más.